Vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor en San Juan, capítulo 15, versículo 7 al 11. Y la palabra es el resultado de permanecer en Cristo. ¿Cuál es el resultado de permanecer en Cristo? Y la palabra del Señor dice así: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Otra versión: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Hermosa es la palabra del Señor. Entonces vamos a ver cuál es el resultado de permanecer en Cristo. A través de la palabra aquí el Señor nos está hablando a cada uno, ¿no? Dice, el Señor sabía que ya a Él le quedaba poco tiempo. Eran ya sus últimas enseñanzas ahí con sus discípulos. Luego que el Señor ya no estaba, a ellos le iba a tocar a ser los líderes en la iglesia. Por eso estará ya las últimas enseñanzas de Jesús con sus discípulos. Entonces, el Señor les hace ver a ellos que ellos, antes de ser los líderes, había un requisito para la expansión del reino del Señor, ¿sí? Había entonces un requisito. ¿Ellos qué tenían que hacer? Ellos debían permanecer en Él, tener comunión con Jesús y esa dependencia con Jesús. Cada momento, cada día, ellos tenían que depender del Señor. Entonces, es lo que significa permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es entonces tener esa comunión con Jesús, depender de Él cada día y cada momento. Esto es lo que significa, ¿sí?, permanecer con Él. Entonces, ¿cómo luciría una persona? ¿Cómo sería una persona que tenga esta característica? Qué bueno, ¿no? Así entonces el Señor les está diciendo a ellos, le estaba enseñando a sus discípulos acerca de cómo ellos tenían que ser. Ellos tenían que tener comunión con Él a pesar de sus imperfecciones. Esa comunión con Jesús no se tenía que cortar. Esa comunión tenía que seguir cada día. A pesar de esas imperfecciones que vos y yo también tenemos que tener cada día esa comunión con el Señor. Entonces, la permanencia en Cristo produce como resultado oraciones contestadas. ¿Cuántas veces vos y yo queremos que el Señor conteste nuestras oraciones y quizás venimos orando y todavía no tenemos esa respuesta que queremos? Pero a través de la palabra el Señor nos enseña para que vos y yo y esa respuesta, esas oraciones sean contestadas, hay un requisito, ¿sí? Acá el versículo 7 entonces dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ese es el requisito, permanecer, ¿sí? ¿Permanecer en qué? Permanecer en su palabra. Si Él permanece en nosotros, sus principios permanecen.
Si Él permanece en nosotros, sus promesas permanecen, sus mandamientos permanecen. Cuando nuestra mente y cuando nuestro corazón están saturados de la palabra de Dios, ahí podemos pedir y todo será hecho. Es lo que el texto está enseñando, ¿sí? Es lo que enseña el Señor, esto a través de su palabra, está enseñando, nos está enseñando el Señor aquí, todo lo que pidamos en oración, el Señor lo va a conceder. No importa lo que sea, ¿eso el Señor está enseñando a través de su palabra? No, no es así, no es así. Dice que si estamos permaneciendo en Cristo, manteniéndonos cerca de Cristo, saturado nuestra mente a través de la palabra de Dios, entonces ahí vamos a pedir en oración, ¿sí? Y ahí el Señor va a conceder esa petición que vos y yo por ahí le estamos pidiendo. Ahora, ¿sabés por qué? Porque lo que vos y yo vamos a pedir en oración va a ser conforme a la voluntad del Señor, conforme a la mente de Cristo, conforme, ¿sí?, a lo que vos y yo vamos a pedir, y eso va a ser para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Ahí en Santiago 4:3 dice que uno pide y pide mal y no recibe. ¿Por qué? Porque es para nuestros deleites. Muchas veces se piden cosas y creemos que el Señor tiene la obligación de darnos todo lo que le pidamos y nuestra vida es un desastre. No, para que nuestras oraciones sean contestadas, como dice la palabra, tenemos que permanecer, permanecer. No pedir y uno pide mal, ¿por qué? Como dice la palabra de Dios, porque ahí uno gasta en vuestros deleites. Aquellos que permanecen en Cristo, ¿sí?, como vos y yo, vamos a disfrutar de esta salvación tan grande, como dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cuando hay fruto, hay vida en Dios. El Padre recibe la gloria y realmente, en verdad, estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, el que recibe la gloria es nuestro Padre. Él recibe toda la gloria. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un nuevo estilo de vida. Dice la palabra del Señor que si alguno estamos en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que ser nueva criatura. Si estamos permaneciendo en Cristo, ¿sí?, teniendo comunión con Cristo cada día y dependemos de Él, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, tiene que haber otro estilo de vida, ya no lo que éramos antes, sino tiene que haber esos frutos en nuestra vida. Así que un nuevo estilo de vida, como dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, todo creyente debe mostrar en su vida los rasgos de una transformación real, que evidencian, ¿sí?, que hay un cambio. Tenemos que tener ese cambio. No podemos ser las mismas personas, no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo. Si realmente estamos permaneciendo en Él y buscando de Él cada día, nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio realmente en nuestras vidas, ¿sí? La reverencia en Cristo también produce como resultado una experiencia más profunda y permanente en el amor de Dios. El versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Así como el Padre me ha amado a mí,
también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Permanecer en su amor, permanecer en Cristo. Entonces produce como resultado una experiencia más profunda, permaneciendo en el amor de Dios. El amor del Padre por el Hijo es un amor eterno, un amor que no podemos medir ni comprender, ¿sí? Y hará Jesús, nos dice a nosotros, Él nos ama con esa clase de amor. Permanezcan en mi amor, nos dice el Señor. No en nuestro amor por Él. No tenemos que, conforme yo lo ame a Él, no, sino permanecer en mi amor. Hay una gran diferencia en el amor que Cristo nos tiene a nosotros y el amor que nosotros tenemos por Cristo. Hay una gran diferencia. Por eso Él nos está diciendo, ¿qué nos dice? Permanezcan en mi amor, no en nuestro amor por Él, sino que tenemos que permanecer en su amor, ¿sí? Aferrarnos con todas nuestras fuerzas, aleluya, con el amor que Él nos tiene. El versículo 10, si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amor a Dios y obediencia, relación directa, en la misma medida que voy amando al Padre, voy obedeciendo. Entonces, en la misma medida que voy amando al Padre, voy obedeciendo. Es lo que vos y yo es lo que tenemos que hacer. Cuando desobedecemos, no estamos permaneciendo en su amor. Es el fruto querer agradar con nuestra obediencia imperfecta, pero sincera. Podemos y debemos vivir de tal manera, agradar a nuestro Padre Celestial. Ese estilo de vida tenemos que experimentar vos y yo cada día. Y solamente Dios nos capacita para hacerlo. Y cuando lo hacemos, Él se agrada. No pasa por tus fuerzas ni por las mías, sino que Dios nos va capacitando cada día para hacerlo. Y a través de eso, nuestro Padre Celestial se agrada. El versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Hermosa la palabra del Señor. Un gozo más abundante, el mismo gozo de Cristo. Su gozo es mi gozo. Él sabía que iba a ser crucificado, pero Él tenía gozo porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Él sabía todo lo que le iba a suceder, todo lo que tenía que pasar, todo el sufrimiento que tenía que soportar. Pero aún así, Él estaba dando estas enseñanzas a sus discípulos, ¿sí? Y ellos estaban ahí escuchando con atención todo lo que Él les decía, aunque quizás en ese momento ellos no estaban entendiendo. Pero el Señor, a través de su palabra, Él nos habla, permanecer en su amor. Y a pesar de todo lo que Él tenía que pasar, pero Él tenía gozo. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo la voluntad del Padre. El permanecer en Cristo, cuando uno permanece en Cristo, hay gozo en nuestras vidas. ¿Estamos disfrutando realmente del gozo del Señor? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahí en el Salmo 16 dice que en su presencia hay plenitud de gozo.
Entonces, el resultado de permanecer en Cristo es esto, hermanos. Y muchas veces queremos que el Señor conteste nuestras oraciones, pero realmente estoy permaneciendo en Cristo, estoy teniendo esa comunión con Él, estoy dependiendo realmente de Él, porque acá está el secreto para que nuestras oraciones realmente sean contestadas. No es que, bueno, oramos y le pedimos y Él nos tiene que conceder todo lo que le pidamos. No, porque tenemos que permanecer en su palabra, estar ahí constantemente saturados de su palabra, llenarnos de su palabra cada día. Y lo que vos y yo, al estar cerca de Él, depender de Él, nuestras oraciones van a ser diferentes. Y al estar, hermanos, cada uno de nosotros teniendo esa comunión y dependiendo de Él cada día, nuestro estilo de vida va a ser diferente. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Por eso te animo en esta mañana a que realmente sigas meditando a través de esta palabra. Y muchas veces quizás uno se enoja o se impacienta porque no recibimos esa respuesta de parte del Señor. Pero realmente estamos permaneciendo en Cristo. Realmente le estamos buscando de todo corazón. Y aún en este tiempo que todavía tenemos que vivir, en este tiempo de pandemia, hermanos, y donde tenemos ese tiempo en casa, porque hay muchas cosas que quizás todavía no se puede hacer libremente, y donde podemos y tenemos ese tiempo y muchas veces no lo estamos usando, no lo estamos buscando como realmente Él nos está diciendo a través de su palabra. Es tiempo de que vos y yo realmente le busquemos al Señor de todo corazón, que dependamos de Él. Permanecer realmente en Cristo es buscarlo, depender cada día, en cada minuto, en cada momento, ¿sí? Y conforme a su voluntad, eso que vos le estás pidiendo y que yo le estoy pidiendo, va a ser para la gloria y honra de su nombre. Así que, hermano, te animo, si todavía no lo estás haciendo y si por ahí lo venimos haciendo a medias, no, realmente vos y yo tenemos que permanecer en Cristo, buscarle al Señor de todo corazón. Y ahí vamos a ver la mano poderosa de nuestro Señor, donde Él va a estar respondiendo a las oraciones, donde mira, hay tantos pedidos de oraciones, tantos pedidos de oraciones, pero las oraciones el Señor las va a contestar si realmente estamos permaneciendo en su amor. No es que Él nos va a contestar cualquier cosa que le pidamos, no, sino tendrá que ser conforme a su voluntad. Así que, hermano, que puedas también meditar a través de esta palabra, vos y yo, que sigamos meditando, que sigamos buscando, que sigamos alimentándonos de la palabra del Señor.